Quiste coloide. El quiste coloide es un quiste benigno que se va a ubicar en la parte antero-superior del tercer ventrículo. Va a estar compuesta por una pared exterior que tiene una cápsula fibrosa fina y un revestimiento interno que está compuesto por epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. El contenido suele ser un material proteico y también puede tener células exfoliadas. La mitad de estos pacientes suele ser asintomático, pero de los que tienen síntomas, el 75% se presenta con cefalea, con náusea y con vómito. El diagnóstico suele ser entre los 30 a 40 años y en menores de 15 años solamente se diagnostica en el 8%. Puede provocar una obstrucción del agujero de Monro y esto a su vez provoca una hidrocefalia, incluso puede llevar a una herniación y muerte. En la imagen vamos a tener algunas características, como les digo, la ubicación, el 99% se ubica en la parte anterosuperior del tercer ventrículo, cerca del agujero de Monro. Puede tener también una adhesión anterior intertalámica y una posterior en el fornix. En cuanto al tamaño, puede ir desde pocos milímetros hasta 3 centímetros. Cuando es asintomático solamente llega a medir hasta 0.8 centímetros, pero cuando ya produce síntomas llega a medir a partir de 1.4 centímetros. En la tomografía simple, lo que vamos a ver son unas imágenes hiperdensas ubicadas en la parte anterosuperior del tercer ventrículo, y solamente de un 20 a un 30% suelen ser iso o hipodensas en relación al parénquima cerebral. Cuando llegan a producir una obstrucción del agujero de Monro pueden provocar hidrocefalia. En la resonancia vamos a ver que en una secuencia T1 vamos a ver hiperintenso. En un T1 con contraste hay un realce periférico. En un T2 vamos a ver que es hipointenso. En un FLAIR vamos a ver que suele ser iso o hiperintenso en relación al parénquima. Y en la difusión, en cambio, no hay restricción a la difusión. En cuanto al diagnóstico diferencial, puede ser un artefacto de flujo, un astrocitoma subependimario de células gigantes, un quiste aracnoideo, metástasis, un craniofaringioma o neurocisticercosis. En cuanto al tratamiento, si son sintomáticos, se realiza una resección completa, pero si es asintomático, un tratamiento conservador y se podría considerar la cirugía. El quiste aracnoideo. El quiste aracnoideo es una colección de líquido cefalorraquídeo extraaxial que va a estar revestido por aracnoides, pero que no tiene comunicación ni con los ventrículos ni con el espacio subaracnoideo. Suelen ser asintomáticos, pero los síntomas van a depender de dónde se ubican y en cuanto a su tamaño. Suelen ser un hallazgo incidental y los quistes aracnoideos de mayor tamaño se ha visto que están más frecuentes en niños menores de 4 años. El 80% de estos suele ser estable, no van a crecer, solo un 10% tiende a crecer y un 10% tiende a hacerse más pequeño. En cuanto a la ubicación, el 70% se ubican en la fosa craneal media, hasta un 20% a nivel retrocerebeloso, y son menos frecuentes en las convexidades cerebrales, en la fisura interhemisférica, en el ángulo pontocerebeloso, en la placa cuadrigémina y a nivel supracelular. En cuanto a las características de la imagen, en cuanto al tamaño, el promedio suele ser de 3 centímetros, pero apenas un 20% suele tener más de 5 centímetros. Tienen una pared delgada, una morfología ovoide, semilunar o lentiforme, y puede provocar un efecto de masa, llegando a ocasionar una hipoplasia del parénquima adyacente y a nivel de la calota un adelgazamiento del hueso o incluso puede llegar a provocar un abombamiento del mismo. En cuanto a la imagen, en el eco vamos a ver que es más útil en los bebés que tienen fontanelas abiertas. Lo que vamos a ver es una imagen anecoica que puede llegar a provocar un sombrado acústico posterior, y con el Doppler no va a haber vascularización interna. En la tomografía, en la tomografía simple, vemos que esta lesión es isodensa en relación al líquido cefalorraquídeo. Con el contraste no hay realce y más bien los vasos que realzan suelen estar desplazados. Y lo que vamos a ver también es un adelgazamiento de la cortical de los huesos adyacentes. En cuanto a la resonancia, vamos a ver que en un T1 va a ser iso intenso a líquido, el T2 igual es iso intenso a líquido cefalorraquídeo. Va a haber vacíos de flujo vascular que van a estar desplazados. En la difusión no va a haber restricción, más bien la intensidad de señal es igual a la del líquido cefalorraquídeo, y en el FLAIR igual, la intensidad es similar a la del líquido cefalorraquídeo y con el contraste no va a haber realce del quiste. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos el quiste epidermoide, el hematoma subdural crónico, el higroma subdural, quiste porencefálico, el quiste neuroepitelial, el absceso epidural y la megacisterna magna.
En cuanto al tratamiento, solamente si es que es sintomático, se le va a realizar una microcirugía con resección del quiste o se puede realizar una derivación cistoperitoneal. Quiste dermoide y epidermoide. Estas son unas inclusiones intracraneales de tejido ectodérmico. El dermoide va a estar compuesto por epitelio escamoso, puede tener glándulas sebáceas, esmalte dental y folículos pilosos, y el epidermoide en cambio solamente tiene epitelio escamoso. La etiología es congénita debido a una inclusión del ectodermo cutáneo durante el cierre del tubo neural, y también puede ser adquirida debido a un desplazamiento del epitelio al sistema nervioso central cuando se realiza punciones lumbares o un traumatismo o en la cirugía. La clínica suelen ser asintomáticos, son de crecimiento lento. El dermoide es bastante raro, apenas menos del 0.5%, pero el epidermoide es más frecuente, incluso llega a ser de 5 a 10 veces más frecuente que el dermoide. La ubicación: el dermoide se ubica en la línea media, a nivel paracelar, en la región frontonasal, y el epidermoide es más común encontrarlo en el ángulo pontocerebeloso, cerca del cuarto ventrículo, y a nivel periférico, cerca de las suturas craneales. En la tomografía, lo que vamos a ocupar es una tomografía simple, en la que vamos a ver, en el caso del dermoide, es una lesión de densidad de grasa, un 20% puede llegar a tener calcificaciones, y cuando llegan a romperse puede haber una extravasación de su contenido, y lo vamos a ver como gotas de grasa que se ubican en las cisternas o en los surcos. Incluso podemos llegar a ver niveles de grasa y líquido en los ventrículos. En cuanto al epidermoides, vamos a ver que esta lesión es iso o puede ser hiperdensa en relación al líquido cefalorraquídeo. En la resonancia, el dermoides va a tener una apariencia interna estriada. En el T1 suele ser iso o hiperintenso, no brilla tanto como el lipoma, y en las fases de supresión grasa no va a tener una caída de señal tan uniforme como el lipoma. En el T2 vamos a ver que es una señal heterogénea. En el T1 con contraste no hay realce interno, y en la difusión va a ser variable, y esta restricción suele ser menos que el epidermoides. El epidermoides vamos a ver que a nivel T1 es iso o ligeramente hiperintenso al líquido cefalorraquídeo. En el T2 es isointenso al líquido cefalorraquídeo. En el FLAIR no hay una caída de señal tan importante como el líquido cefalorraquídeo. En la difusión hay una restricción marcada y se lo llama también como bombilla brillante, y en el T1 con contraste no hay realce interno. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con craniofaringioma, con quiste aracnoideo, con lipoma y con teratoma. En cuanto al tratamiento, se realiza una excisión quirúrgica completa, y si es que llegara a haber una cápsula residual, esta puede provocar una recurrencia. Y cuando hay diseminación de los contenidos, estos llegan a ubicarse a nivel subaracnoideo. Muchas gracias.